Doctora, cuando guste. Sí. Buenas noches para todos. Gracias por conectarse y acompañarnos en un nuevo webinar de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, el tercero de esta semana, con el cual cerramos nuestra semana de docencia. Durante más de 7 décadas, la SPOC ha trabajado por ofrecer educación continua, de calidad y actualizada a sus miembros médicos y demás profesionales de la salud que pudieran estar vinculados con el cuidado y atención de la salud femenina. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la misma aplicación. Las mismas se responderán al final de la presentación. Para el evento de hoy tendremos una vez más al panelista, al ya reconocido ginecobstetra e investigador, doctor Constantino Cerotas. Doctor, sea usted bienvenido y gracias por estar siempre dispuesto a educar. Este evento de docencia es posible gracias al apoyo de Abbott, por lo cual queremos agradecer también a la presencia del doctor Pablo Corella, su director médico. Muchas gracias, bienvenidos. Nuevamente, muchas gracias, doctor Cerota y doctor Corella, y a todos los asistentes. Le cedemos la palabra al doctor Constantino Cerotas, quien nos hablará sobre cómo individualizar la anticoncepción en nuestras pacientes. Doctor, el público es suyo. Gracias Gisela por la presentación. Quiero agradecer a la SPOC por la consideración de poder tenerme con ustedes esta noche. Trabajaremos un poquito el concepto de cómo individualizar los anticonceptivos en nuestras pacientes. Este es un evento que es patrocinado por Abbott, pero Abbott no ha tenido injerencia en el desarrollo del contenido para que sea presentado esta noche. Trataremos de hacer un paquetito interesante porque anticoncepción lo usamos mucho y que tenemos que individualizar con nuestras pacientes. Dentro de nuestros objetivos vamos a hacer un planteamiento de la anticoncepción como necesidad para nuestras pacientes, la evolución del estrógeno y la progestina en las formas de la presentación. Vamos a ver cómo individualizar a los pacientes y tendremos algunas conclusiones. Entonces, el planteamiento. La contracepción hormonal tiene estrógenos y progestinas en líneas generales y estos están disponibles desde hace 60 años. Utilizados por más de 100 millones de mujeres a nivel mundial y desde la primera píldora, el Pincus, ha mejorado la eficacia y su tolerancia. Es difícil de evaluar los efectos colaterales porque hay algo de trastorno en el estado de ánimo de nuestras pacientes y no es muy fácil medirlo. Hoy se seleccionan mejor las usuarias y la relación riesgo-beneficio actualmente es altamente favorable para la contracepción hormonal. En Latinoamérica existen 110 millones de mujeres en edad fértil y 46 millones utilizan métodos anticonceptivos. 16 millones utilizan métodos reversibles, 30 millones de métodos irreversibles y tenemos aproximadamente unos 75 millones de usuarias de métodos anticonceptivos en América Latina. ¿Qué sucede con los embarazos no deseados? Catalogados por diferentes edades, siempre pensamos que los embarazos no deseados son del adolescente irresponsable. Podemos ver todos los no intencionados versus los no queridos y los que están mal fechados en el momento de que la paciente quedó embarazada. Pero si nos adentramos en las edades donde supuestamente tenemos adultos responsables que están organizando sus planes de vida entre los 25 y los 44 años, nosotros podemos ver que entre un 20 y un 30% de las pacientes quedan embarazadas sin ningún tipo de intención. Entonces, es muy importante poder ayudarlas con los métodos anticonceptivos. Esta es una gráfica que ha ido cambiando y variando a lo largo de los años, pero en líneas generales nos explica la tendencia de los requerimientos de nuestros pacientes. En líneas generales, las pacientes inician con una alta incidencia de uso de anticonceptivos orales, pero que va disminuyendo con los años. Y que especialmente en América Latina, la oclusión tubaria bilateral va en aumento de forma importante, quedando como método
importante ya para después de los años 40. Los inyectables se usan en dosis variadas a lo largo del tiempo y la presencia del dispositivo intrauterino mantiene unos niveles bajos, pero relativamente estables a lo largo de los años. ¿Cuál es la realidad reproductiva a los 40 años? Porque este es un grupo donde muchas veces dejamos de darle contracepción a nuestras pacientes porque llegó a los 40, pero no hay ninguna razón para suspender la contracepción, a menos que tenga un hallazgo de su estado general de salud. Y nosotros vemos cómo las mujeres de 35 a 50 años representan el 20% de los embarazos, del total de embarazos. Entonces es una población bastante grande que está quedando embarazada. Y cuando comparamos la eficacia típica de los contraceptivos, del menor al mayor, vemos que el menos importante es el espermicida, coitus interruptus, método de ritmo, copa cervical, esponja o condones femeninos, diafragmas, condones masculinos, amenorrea de la lactancia, píldora, parche y anillos vaginales, inyectables y finalmente los implantes, la esterilización y el dispositivo intrauterino. En ese orden, de abajo hacia arriba, dependiendo de las necesidades y de las preferencias de las pacientes, y eso nosotros trataremos de individualizarlo a lo largo de la presentación. Entonces, lo primero que queremos ver y demostrar es la evolución del estrógeno y la progestina. A principios de los 60 era el método ideal de anticoncepción, pero ya para finales de los 60 empezó a aparecer los reportes de complicaciones, complicaciones cardiovasculares, tromboembolismo, infarto de miocardio, ACVs e hipertensión arterial. Y en base a eso, la dosis de letinil-estradiol ha venido bajando en la medida que se adquirió experiencia y se hicieron los estudios y hemos logrado ya dosis hasta de 15 microgramos, aunque cualquiera por debajo de 30 se considera de dosis baja. La mayor parte de dosis baja es utilizada o utilizando los 20 microgramos y los 15 microgramos están presentes pero no se usan tanto y tienen sus pacientes, tienen sus indicaciones muy específicas también. Entonces, ¿qué va sucediendo? La reducción de la dosis del letinil-estradiol se asocia a una mayor tolerabilidad. No obstante, en la medida que se reduce, el control del ciclo se ve comprometido. O sea, que mientras más vamos bajando la dosis de letinil-estradiol en los anticonceptivos orales, aumentan las posibilidades de sangrado irregular. Y nosotros tenemos que recordar que los orígenes del estradiol y el letinil-estradiol para los anticonceptivos, se prefirió el uso del letinil-estradiol ya que controlaba sangrados mejor con las progestinas que teníamos en esos momentos que con el estradiol natural. Eso ha ido cambiando con los años y lo veremos más adelante. Entonces, la proliferación endometrial con el estradiol también está limitada. Clásicamente, el estradiol a través de la estradiol 17 beta deshidrogenasa es convertido a estrona y estriol, E1 y E3, que tiene una débil proliferación endometrial. ¿Qué hace la progestina? Aumenta la actividad de esta enzima, haciendo que los cambios de estradiol vayan a estrógenos débiles. Y indirectamente hay una reducción de los receptores de estradiol que si sumamos ambos detalles, hay una disminución del estrógeno biodisponible y nos genera un endometrio inestable. Por eso al principio la dosis de letinil-estradiol era muy alta, porque la progestina no nos daba buenos controles con el proceso de sangrado. Pero con los efectos secundarios hemos tenido que ir bajando la dosis de letinil-estradiol, cayendo en el riesgo de tener sangrados irregulares o lo que conocemos como spotting en nuestras pacientes. Y en algunas, el desarrollo del endometrial es tan poco que tienen hasta periodos de amenorrea utilizando sus pastillas de una forma correcta. El letinil-estradiol es metabolizado lentamente en el hígado y eso también nos afecta a la larga las enzimas hepáticas
también tenemos las posibilidades de una hipertrigliceridemia como trastornos hepáticos del etinilestradiol. Tiene una vida media más prolongada. En cambio, el estradiol estructuralmente es diferente al etinilestradiol. Este es el que producen los ovarios de una mujer normal. Se metaboliza rápidamente y tiene una alta fijación en proteínas. Por ende, los efectos estrogénicos en el cuerpo van a ser menores y la tendencia a retener líquido también va a ser menor. Entonces, inicialmente teníamos el mestranol, que evolucionó rápidamente al etinilestradiol, y estas dosis iniciales de 150 y 100 fueron bajando. Y hoy en día usamos mucho el valeriato estradiol, y el valeriato es la raíz necesaria para que en la absorción pueda darse, se elimine el valeriato y queda como estradiol a nivel sérico. Hay menos estimulación hepática, ya que con las progestinas más potentes podemos controlar los manchados, al ser el estradiol un estrógeno menos potente. Entonces, la progesterona es producida y secretada de forma natural por el cuerpo lúteo luego de la ovulación, por la placenta y por la corteza suprarrenal en menores cantidades, pero es necesaria para la estereogénesis suprarrenal. Entonces, la mayoría de los progestágenos que utilizamos hoy en día vienen de la progesterona o vienen de la testosterona. Y entonces los llamamos progestinas a todos ellos. La progesterona como tal inhibe la ovulación, pero el problema que tiene es que tiene una muy baja disponibilidad si se administra por vía oral. Los pacientes debieran de tomarla 2 veces al día, lo cual hace que sea impráctico. Por eso no hemos podido utilizar progesterona natural micronizada en anticoncepción. Y cuando se pone a nivel de cremas o parches, irrita la piel y las venas también si se administra parenteralmente. Para solucionar esto se generaron las progesteronas sintéticas, como les dije, a partir de la misma progesterona o de las testosteronas, y hoy las conocemos como progestinas o gestágenos, de los ya conocidos levonorgestrel, desogestrel y los demás. Entonces, interesantemente, la progesterona tiene efecto en todos los receptores que tienen que ver con las hormonas ginecológicas. El estradiol solamente estimula el receptor estrogénico. La testosterona, el receptor estrogénico, especialmente por conversión, los receptores androgénicos y los receptores progestacionales. Y el cortisol, los receptores glucocorticoides o mineralocorticoides. La progesterona no, ella afecta o estimula los receptores estrogénicos, los androgénicos, los progestacionales y los glucocorticoides. Entonces, dependiendo de la fórmula de los radicales de la progesterona, vamos a tener mayor o menor estimulación de estos receptores. Entonces, los estágenos se clasifican acorde a la antigüedad de sus propiedades, ¿no? La primera línea o la primera generación, el acetato de medroxiprogesterona, el inestredol y la noretindrona. La segunda generación fueron el levonorgestrel y el norgestrel. La tercera generación son el desogestrel, gestodeno y norgestimato. Y tenemos una cuarta generación, por decir algo, pero realmente son híbridos, y ya los veremos donde van apareciendo en el árbol de las progestinas, que son la drospirenona, el dinogest y el nomegestrol. Entonces, con esto se ha tratado de disminuir los efectos metabólicos indeseables de acné, de aumento de peso, de hirsutismo y seborrea y alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Entonces, nosotros podemos ver aquí la clasificación donde le llamamos pregnanos a los que vienen de la progesterona, en donde está la clormadinona, la ciproterona, el acetato de medroxiprogesterona, el acetato de nomegestrol, nesterona y trimegestona. Y en el arbolito de actividad lo vamos a ver donde nos quedan ellos funcionando bastante bien. Aquí están algunas de las neutras, están las antiandrogénicas
y está la más potente, mineralocorticoide, que es la medroxiprogesterona, y esa es su razón importante de retención del líquido también. La testosterona, tenemos el grupo de los estranos y los gonanos, norethisterona, noretindrol, linesterol y levonorgestrel, y el desogestrel, nogestrel y el gestodeno, norgestrinomina y norgestimato. Y de la espironolactona, la drospirenona, que como les comenté que todo venía de progesterona y testosterona, drospirenona es una cuarta generación, pero es un híbrido porque ella viene de la espironolactona. También híbrido el acetato de nomegestrol, como les comenté, también, y el dinogest, porque si bien viene de estas líneas, sus propiedades son algo diferentes. Entonces, ¿cómo individualizamos a nuestra paciente? Esta es realmente la pregunta más importante en el uso de anticoncepción. Entonces, tenemos que ver cuáles son los componentes. Los estrógenos son dos, etinilestradiol o estradiol. Y si queremos un estrógeno menos potente, menos retenedor de líquido, con menor actividad probablemente del estado de ánimo, debiéramos irnos con el estradiol. Si queremos un estrógeno potente, debemos irnos con un etinilestradiol, y dependiendo de cómo se siente la paciente, tenemos que tratar de ir a la dosis más baja posible. Esto no quiere decir que aquellos con 35 microgramos de etinilestradiol que todavía tenemos en el mercado ya no tienen cabida. Sí, sí la tienen, y ya lo veremos. Entonces, el progestágeno puede ser primera, segunda, tercera, cuarta generación o el que ustedes quieran. Pero como regla general, mientras más nos alejamos del progestágeno de sus generaciones iniciales, menos fuerte puede ser el control sobre el sangrado. Y también eso lo veremos más adelante. Si tuviéramos que llevarnos una idea hoy, esta es la básica que quisiera que tuvieran. Esta información es pública y va a quedar en los canales de SPOC. Nosotros vemos cómo en el arbolito de las progesteronas, los agonistas puros, que son pura progestina, pura progesterona, solo casi receptor de progesterona, dihidrogesterona, que lo usamos mucho en terapia de reemplazo hormonal, progesterona, que también lo usamos en terapia, trimegestrol y nomegestrol. Entonces, efecto parcial antiestrogénico, el clásico levonorgestrel, que como marca, pues lo tenemos en el ciclotap y en el microginón, pero también lo tenemos en el dispositivo intrauterino, el endoceptivo. El acetato de norethisterona es un efecto parcial estrogénico. La medroxiprogesterona, que es parcial glucocorticoide, pero por este efecto tiene mucha retención de líquido, bloquea la producción de FSH, LH y nos puede dar resequedad vaginal, edema y un empeoramiento del estado de ánimo de la paciente hasta llegar a depresión. Si nos vamos a los que son en un efecto parcial antiandrogénico, tenemos el acetato de ciproterona, la clormadinona, la drospirenona, y aquí falta el dinogest, que en otro arbolito sí ya lo tenemos incluido. Aquí se me pasó. Y el efecto parcial androgénico, levonorgestrel, desogestrel, gestodeno. Y el efecto parcial antimineralocorticoide, la drospirenona. O sea que si tenemos una paciente que tiende a retener líquido, especialmente en la semana de descanso, antes del inicio de la siguiente caja, probablemente tenemos que cambiar a una drospirenona en esa paciente. Y si tenemos también el deseo de un efecto antiandrogénico, drospirenona. Si tenemos una paciente que tiene un sangrado que queremos controlárselo rápido, probablemente me iría con un levonorgestrel, que tiene un efecto parcial antiestrogénico, más que una drospirenona, por ejemplo, que tiene un efecto más alejado ya de la progestina. Entonces, iremos viendo más adelante algunos detalles. Entonces, la potencia progestacional es importante, usando la progesterona como valor de 1 y la trimegestona,
que no tenemos en Panamá y en Centroamérica, que es usada en terapia de reemplazo hormonal, como el valor de 100, en el camino tenemos las diferentes progestinas que utilizamos. Y fíjense lo que les decía. Drospirenona tiene un efecto progestacional débil, no malo, débil. El norgestimato también. El el dinogest también está por aquí. La medroxiprogesterona, pero tenemos valores más fuertes del desogestrel. Entonces, si nosotros queremos un control potente del proceso de sangrado de nuestras pacientes, tal vez un anticonceptivo con desogestrel o levonorgestrel nos iría un poquito mejor que usar algunos de los progestinas un poco más débiles. Si nosotros vemos la potencia antiandrogénica, poniendo la progesterona en casi 1, porque no es 1 del todo, y el acetato es ciproterona como casi 100, en el camino nosotros vemos los efectos antiandrogénicos de las diferentes moléculas. Clormadinona siendo la menos potente de todas, el acetato de nomegestrol o el NOMAC, el segundo, después la trimegestona, que lo usamos en terapia de reemplazo hormonal, pero no hay en Centroamérica, la drospirenona, el dinogest y el acetato de ciproterona, en esa potencia. Si usted tiene una paciente que tiene un acné severo, probablemente yo empezaría con una ciproterona iniciando hasta que controle un poquito mejor y entonces bajarle la potencia al antiandrógeno un poco más adelante, porque sabemos que la ciproterona a largo plazo puede afectar las enzimas hepáticas y las presentaciones que tenemos en el mercado ahora mismo de 35 de etinilestradiol, pues hace que las pacientes puedan retener un poquito el líquido. Hay una presentación de 30 que anda por ahí tratando de llegar al mercado, pero todavía no la tenemos. Y entonces podemos ayudar a secar a esa paciente su acné violento y una vez hacemos eso podemos migrar hacia alguna de las progestinas un poco menos fuertes antiandrogénicas con una dosis de estrógeno un poquito más baja. Todo va a depender cómo va la paciente. La acción de antiandrogénica, hay una disminución de la testosterona por supresión de la LH. Hay un aumento de la globulina fijadora de hormonas sexuales a nivel del hígado por estímulo del mismo anticonceptivo, así que hay menos testosterona disponible y hay una acción inhibitoria de la 5-alfa reductasa y un bloqueo de los receptores androgénicos. Si ustedes se ponen a ver, todos los anticonceptivos tienen capacidad de mejorar o de tener un efecto antiandrogénico con nuestras pacientes, a pesar de usar algunas progestinas levemente androgénicas como el gestodeno y el desogestrel, pero el concepto de ser anticonceptivo como tal bloquea la producción de LH que lleva testosterona, el hígado produce más globulina fijadora de hormonas sexuales, por ende hay menos testosterona disponible, hay una inhibición de la 5-alfa reductasa y también se bloquean los receptores androgénicos. Así que en principio todos los anticonceptivos tienen efectos antiandrogénicos. Y esto es importante porque muchas veces los anticonceptivos antiandrogénicos son más caros que el resto de los anticonceptivos. Y algunos pacientes pueden tener alguna limitación en cuanto a la adquisición de estos. No le tengamos miedo a los más viejitos, podemos ayudar a nuestras pacientes. Ahora, hay una serie de anticonceptivos que promueven a que haya un poquito más de acné en la cara, especialmente los inyectables. Entonces, si tenemos una paciente que tiene riesgo a desarrollar un poco de acné, probablemente yo no le empezaría por un anticonceptivo inyectable porque todos los inyectables tienen una progestina androgénica. Y usando el dinogest solamente para ver la potencia de los cambios de antiandrógeno, podemos ver cómo el glucurónico de androstenediol baja un 40%, la testosterona total hasta un 40%, la testosterona libre hasta un 50%
Y la dehidroepiandrosterona sulfato, a pesar de que es un esteroide suprarrenal, también disminuye un 50%. Entonces los antiandrogénicos tienen esa ventaja de empujarnos ese efecto un poquito más por varios mecanismos. Y usando esta gráfica donde hay combinaciones de etinilestradiol con dinogest, etinilestradiol con levonorgestrel de diferentes dosis y diferentes combinaciones incluso de estrógenos, nosotros podemos ver cómo en principio todas bajan. Que el etinilestradiol 30 con dinogest baja más que la combinación etinilestradiol, valeriato, estradiol, levonorgestrel. Sí, es cierto, a largo plazo, pero hay un bajón general usando los anticonceptivos con progestinas diferentes, dosis de etinilestradiol diferentes, y aquellos donde hay etinilestradiol y valeriato de estradiol también se logran disminuciones. La dehidroepiandrosterona sulfato también, usando el mismo grupo de comparación de la gráfica anterior, todos logran una disminución. Obviamente en esta el efecto significativo de 30 etinilestradiol con dinogest es máximo, pero el resto de las combinaciones también logran una disminución. Síndrome premenstrual es un tema muy importante en nuestras pacientes, afecta calidad de vida de forma importante y lastimosamente no ocupamos el tiempo para hacer el interrogatorio de nuestras pacientes. Ya Hipócrates, 370 años antes de Cristo, ya había descrito el síndrome premenstrual, ya que las mujeres están sujetas a agitaciones intermitentes que abren camino desde la cabeza hasta el útero por donde son expulsadas. O sea que ya decíamos que era intermitente, o sea, relativamente rítmica o mensual, el estímulo hormonal de la cabeza hasta el útero y se acababa cuando la paciente menstruaba. Entonces, es muy importante el manejo del síndrome disfórico premenstrual porque afecta calidad de vida. Y por otro lado, es importante preguntarlo porque hay 3 momentos hormonales importantes en donde la paciente es muy vulnerable a trastornos del humor y a acercarse también a procesos de depresión. Son el síndrome premenstrual, la depresión postparto y la menopausia. Entonces, si ustedes tienen una paciente que tiene un PMS severo, que ha tenido trastornos de depresión, que ha sido tratada con psiquiatra y llega embarazada, hay que hablarle, hay que prepararla con el psiquiatra porque tenemos un riesgo de que nos haga una depresión postparto. Por lo menos baby blues, si no llega a depresión. El otro tema importante es que no le debemos dar a estas pacientes acetato de medroxiprogesterona inyectable, como les comenté antes, porque les puede hacer surgir y o empeorar el cuadro depresivo de la paciente. Entonces, en estas pacientes donde sabemos que la retención del líquido es muy importante, probablemente nuestro manejo de elección es a través de una progesterona antimineralocorticoide, que es la drospirenona. Y fíjense que la mayoría de las fórmulas de drospirenona tienen 21 días de etinilestradiol o 24. Las que se usan para síndrome premenstrual usan 24 días porque bajan la dosis de etinilestradiol de 30 a 20. Ese 33% de disminución de etinilestradiol hace que haya menos estímulo de parte del estradiol para retención de líquido a nivel del eje renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, cualquier anticonceptivo puede lograr mejoría del síndrome premenstrual en nuestras pacientes porque hay control del ciclo. Pero si tenemos que individualizarlo, sería mejor irnos hacia los menores niveles de etinilestradiol, probablemente más prolongado hacia 24 días, con una progestina que es levemente diurética. Anticoncepción de emergencia y lactancia. Hoy en día pues se está utilizando mucho. Lastimosamente en nuestro país la anticoncepción de emergencia necesita receta, lo cual es totalmente ilógico. Pero la tasa de embarazo, vemos aquí la gráfica con el retraso de horas
de 72 horas, que es lo que clásicamente se ha hablado de un 4% que logran embarazarse, aunque esto se puede correr hasta 4 días, 96 horas, y todavía la paciente tiene eficacia. O sea, si una paciente le llega a los 4 días, dénsela, porque todavía la puede ayudar. Y en cuanto a la lactancia, la tendencia es no utilizar anticonceptivos biohormonales, o sea, de estrógeno y progesterona. ¿Por qué? El estrógeno estimula el hipotálamo. Y el hipotálamo, estimulado por los estrógenos, nos aumenta el PIF, que es el factor inhibidor de prolactina. Y este estímulo del posparto, hipotálamo, hipófisis anterior, hace que nos baje la prolactina y nos baje la cantidad y la calidad de la lactancia. Si bien muchas guías de lactancia internacionales hablan de que se puede dar anticoncepción biohormonal y que hormonalmente estos estrógenos no van a afectar al bebé, hay una gran posibilidad de que la mamá se torne ineficiente en su lactancia y debiéramos de evitar el uso de los estrógenos en los anticonceptivos posparto en pacientes lactando. Entonces, en la lactancia debiéramos de utilizar métodos hormonales de solo progesterona. La mini píldora o mini pill en inglés, que tiene desogestrel. En Panamá tenemos linesterol y pronto vamos a tener la drospirenona de 4 miligramos. Tenemos los inyectables, el enantato de noretisterona, que es un excelente medicamento que ya no lo están trayendo con excelentes resultados, inyectable cada 2 meses. El acetato de medroxiprogesterona, que es lo que tenemos como inyectable de 150, con los contras que le comenté, fuera de que no debiéramos darlo más de 6 meses porque nos puede afectar hueso. Y la fórmula de 104 miligramos subcutánea, que ha salido del mercado con excelentes resultados, alejándonos de los efectos del 150. Los implantes, que en Panamá solamente tenemos ahora mismo el Implanón, que es etonogestrel, y los dispositivos intrauterinos, que tenemos la clásica T de cobre, ya hoy en día tenemos T de plata, en lo personal no tengo experiencia con ella, no las he colocado, y tenemos el sistema intrauterino del levonorgestrel, que tenemos de 2 dosis ya en Panamá, una de 5 años y una para 3 años. Estas son nuestras opciones de anticoncepción. Claro, está el preservativo y está la abstinencia. Yo creo que con un bebé que está lactando cada 3 horas y con el cansancio materno, la abstinencia es casi que mandatoria con las parejas. Y lo otro es que recuerden que la amenorrea por lactancia hay un bloqueo cerebral de la producción de hormonas. Por ende, la paciente produce menos estrógenos y tiene menos lubricación. Las pacientes se quejan mucho de resequedad transvaginal y en ese caso tal vez la paciente amerite algo de estrógenos vaginales para ayudarla. Si ustedes también usan acetato de medroxiprogesterona, esta resequedad va a agravarse más todavía. Algunas de las implicaciones en cuanto a los anticonceptivos: cáncer de mama. Y este es el tema álgido siempre que vamos a tener de hormonas y tenemos que poner en una balanza riesgo-beneficio para las pacientes. ¿Hay cáncer de mama en la familia? No, no puedes usar anticonceptivo. Y esto no es tan cierto. El cáncer de mama, el cáncer más común y el segundo en mortalidad en las mujeres, ¿no? En el año 2015, el 30% de los cánceres nuevos fueron cánceres de mama. Los factores reproductivos, el uso de contraceptivos, los embarazos tardíos y la nuliparidad, los factores genéticos, historia familiar y edad aumentan el riesgo. Y actualmente hay 62 millones de mujeres en edad reproductiva con cáncer de mama y el 99% son sexualmente activas y usan algún método contraceptivo. Las pacientes están sobreviviendo el cáncer y sigue siendo un evento raro por debajo de los 40. Lastimosamente es catastrófico los cánceres por debajo de los 40, son muy agresivos. Y les traigo 2 gráficas poniendo todos los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama para que vean que siempre hablamos de los anticonceptivos y nos olvidamos de todo lo demás.
Por ejemplo, el solo hecho de ser femenino, 100 veces más probable de tener cáncer de mama. La edad, 2 o más familiares, aumenta 4 veces el riesgo. El peso corporal de la obesidad, 2.5. La densidad mineral ósea alta, también un aumento del el riesgo de cáncer de mama. La edad de la menopausia, mientras más tardía la menopausia, es peor el riesgo de cáncer de mama. Es mejor para todo, menos para el cáncer de mama. Los lípidos séricos aumentados como una evidencia, enfermedad benigna. Turnos rotatorios, o sea, si tiene más de 30 años, está haciendo turnos rotatorios, tiene un 36% de aumento. El uso de antibióticos también. Y cuando nos vamos a anticonceptivos orales, nunca versus alguna vez, hay un 10% de aumento. Y nosotros sabemos por estadística que cualquier tasa por debajo de 2 sigue siendo un evento no muy común. Pero miren todo lo anterior, el alcohol, la duración de la lactancia, la actividad física, edad del primogénito después de los 35. Tenemos tantas pacientes después de los 35 años teniendo hijos, el uso de antibióticos. ¿Quién no ha usado más de 50 días de antibiótico en su vida? Todo eso es más importante que el uso de los contraceptivos orales. Ahora, los anticonceptivos de baja dosis de estrógeno no se asociaron a un aumento del riesgo de cáncer de mama versus los dosis moderadas y dosis altas sí. Y hay una tendencia a que estos cánceres sean receptor estrogénico positivo, lo cual es bueno para la paciente porque tenemos tratamientos y la mayoría de los pacientes que logran sobrevivir los cánceres son las que tienen estrógenos, receptores estrogénicos positivos. Y los efectos negativos son mucho menores que los beneficios. Un plan reproductivo, la regulación de la menstruación, la dismenorrea, el menor riesgo de condiciones benignas de las mamas para nuestras pacientes. Entonces, a pesar del aumento del uso de anticoncepción con solo progestinas, no hay muchos estudios que podamos incluirlos para poder compararlo con los combinados. Donde sí hay algo de estudio son los intramusculares versus los implantes. Si se usan menos de 6 meses hay un menor riesgo, hay un mayor riesgo a mayor tiempo, pero es una tendencia no significativa. Los implantes generalmente son de 3 y de 5 años lo que tenemos. Entonces, hay que ver también en nuestras pacientes sus factores de riesgo. El endoceptivo como tal no tiene un aumento, pero hay una tendencia que dijimos que no es significativa. Y más de 4.5 años, pues como les comento, hay un riesgo relativo que tiene una tendencia hacia arriba y depende del autor que estamos utilizando. Entonces hay que hacerle caso. Entonces ya es la tercera vez que les menciono el árbol de las progestinas en anticoncepción y depende lo que estamos buscando. Si queremos un efecto agonista puro, dihidrogesterona, progesterona, trimegestrona y nomegestrol. En Panamá nada más tenemos anticonceptivos con agonistas puros con nomegestrol, que es el NOMAC, el acetato en nomegestrol. Si queremos un efecto antiandrogénico en orden de mayor a menor, acetato de ciproterona, dinoges, drospirenona, acetato de clormadinona y por aquí entre estos dos está el nomegestrol. Si queremos un efecto para edema y para síndrome premenstrual, drospirenona. Si queremos un efecto muy natural entre estrógeno y progesterona, el acetato de noretestosterona, que en Panamá no lo tenemos como anticoncepción, pero sí hay una fórmula que lo tiene como medicamento para la menopausia, reemplazo hormonal. Y si queremos un efecto parcial antiestrogénico y un control del sangrado en aquellos pacientes que se ponen medio rebeldonas, levonorgestrel es una muy buena opción. Entonces, dentro de los beneficios que nosotros podemos tener en las pacientes, y vamos a mencionarlo, no podemos entrar en cada uno de los detalles, nos comería la noche, tenemos el efecto de la dismenorrea con nuestros anticonceptivos, un efecto muy conocido. Hay algunas pacientes que podemos sospechar que tienen endometriosis, pero si se considera que la endometriosis puede ser una endometriosis leve, darle anticoncepción y controlar la dismenorrea es suficiente.
no vale la pena hacer una laparoscopía para decirle a la paciente que tiene endometriosis leve para entonces ponerla en anticoncepción porque el manejo debe ser crónico. Así que entrarle con anticoncepción es importante. Como detalle quiero mencionar que aquella paciente que sufre de dismenorrea y que no mejora con el uso de contraceptivos, esa paciente tiene algo más. ¿Podemos cambiar el anticonceptivo? Sí, sí lo podemos hacer. Pero lo más probable es que la paciente tiene algo más. Busquen síndrome de congestión pélvica en la paciente, porque todos los anticonceptivos, por más suaves que sean, tienen efecto de control de dolor. Y si la paciente no tiene cambios, no digan que es endometriosis, porque los anticonceptivos, aunque sean de poca potencia, también controlan el efecto inflamatorio de la endometriosis. Si no hay cambios, busquen congestión pélvica. También es importante para el control de los sangrados. Y ahí tenemos mucha experiencia en eso con nuestras pacientes, aquellas pacientes que son irregulares o aquellas pacientes que tienen hipermenorrea. Definitivamente hay que revisar endometrio. Si ustedes consideran que hay un mioma submucoso o si hay un pólipo, pueden controlarle su sangrado o su hipermenorrea con un anticonceptivo. Por favor, no la dejen por ahí dando vueltas esperando cirugía, que nos llegan muchas veces las pacientes que le dicen, no señor, usted tiene un mioma submucoso, vaya a operarse. Y la cirugía no va a ser antes de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ahora con pandemia probablemente quede mucho más tiempo. A esa paciente le podemos controlar su proceso de sangrado con anticoncepción sin decir que no hay que hacerle la extracción del mioma submucoso o de los pólipos. Hagamos algo con ella, porque si no, lo que sucede es que las pacientes nos llegan anémicas al complejo, por ejemplo, hay que ponerle sangre, hay que darle salida porque no hay cupo y va el círculo vicioso otra vez. Para lo otro que nos sirve es para control de endometriosis y esto es muy conocido desde hace muchísimos años. Como les comenté en dismenorrea, si la paciente tiene dismenorrea y no mejora con antiinflamatorios premenstruales, podemos entrarle con anticoncepción. El diagnóstico laparoscópico de endometriosis no es necesario si la paciente mejora su dismenorrea y la razón más importante es que una vez que entremos, cautericemos los focos, estamos obligados a darle un tratamiento de control de enfermedad a largo plazo, todo el tiempo necesario hasta que la paciente quiera sentir dolor otra vez o vaya a buscar bebé. El no hacerlo permite la posibilidad de que los focos endometriosis puedan volver a desarrollarse y volver a tener problemas y tener que operar nuevamente a la paciente. Una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento es anticoncepción a largo plazo. Lo otro que nos ayudan los anticonceptivos es para el control de la posibilidad de menos cáncer endometrial. Tenemos muchas pacientes que nos hacen hiperplasia, especialmente hiperplasia sin atipia. Esto es controlable fácilmente con anticonceptivos. Se puede rebiopsiar a la paciente. Tenemos un grupo de pacientes que hacen hiperplasias con atipias. Estas pacientes que son jóvenes, que no han tenido hijos, podemos darle alguno de los anticonceptivos orales o una progestina sola, sin estrógeno, como un desogestrel oral, o le podemos dar una medroxiprogesterona acetato inyectable y a los 6 meses rebiopsiar a nuestra paciente y ver si ha habido una reversión de esa atipia dentro de esa hiperplasia. También sabemos con los anticonceptivos que hay una disminución del cáncer de ovario al disminuir la cantidad de ovulaciones que tiene la paciente, que es el factor de riesgo para cáncer, uno de los factores de riesgo para cáncer de ovario. Y también sabemos que hay menos enfermedad benigna de la mama. La mayoría de las pacientes que utilizan contracepción tienen estímulos mamarios menores al controlar la producción hormonal de los ovarios y de los factores intermediarios de crecimiento. Hay un grupo de pacientes que con anticoncepción sienten los senos más estimulados, les crecen un poquito, sí. Hay un grupo más grande que tiende a mejorarle la enfermedad benigna de la mama. Lo otro que podemos hacer es bajarle la dosis a la paciente. Finalmente, quiero darle algunas conclusiones dentro de esta presentación que hemos tenido con algunos mensajes para llevar a casa. La anticoncepción hormonal está para quedarse. Ha mejorado la calidad de vida de nuestras pacientes, ha mejorado la programación de los embarazos,
y nos ha ayudado mucho en ciertos problemas, porque tenemos pacientes que dicen, no, ya estoy operada, ¿por qué voy a usar anticonceptivos? Sí, pero tal vez tiene dismenorrea, tal vez tiene endometriosis, tal vez tiene un acné severo, tal vez tiene hirsutismo, tal vez tiene síndrome premenstrual, que va aumentando con el paso de los años, especialmente a partir de los 40 años. O sea, la paciente sigue teniendo una serie de patologías que no son relacionadas al hecho de quedar embarazada, donde los anticonceptivos nos pueden ayudar. Tenemos que iniciar un cambio y ese cambio es hacia estradiol, de etinilestradiol hacia estradiol, disminución de la potencia, disminución de los efectos tromboembólicos, disminución de la dosis sobre la paciente, disminución de la retención de líquido. Y también tenemos conceptos educativos de nuestra población que está buscando fórmulas más naturales y menos artificiales, pues el estradiol es más natural. Y tenemos que evolucionar hacia las progestinas más neutras. Como les comenté, de las neutras, de las más neutras que tenemos en Panamá, el acetato nomegestrol, pero también considerar qué progestina estamos necesitando para las realidades de nuestras pacientes. Tenemos que conocer bien el arbolito de las progestinas. Ese arbolito nos va a decir por dónde podemos empezar. Todos tenemos gustos, todos tenemos preferencias, pero tenemos que estar conscientes de que hay algunas que se pueden individualizar mejor. Inclusive tenemos un anticonceptivo con 15 microgramos. En lo personal, esa es la dosis que más uso para aquellas pacientes que quieren la dosis más baja, tratando de alejarse del veneno de las hormonas, así como le llaman muchas pacientes. Pero también lo utilizo en especial en aquellas mujeres que son chiquitas, bajitas, flaquitas, de menos de 100 libras, menos de 110 libras, pues una carga con un anticonceptivo de 15 microgramos de etinilestradiol le va muy bien a esta paciente. Cuidado con las pacientes sensibles a la depresión, y lo he mencionado 2 veces, esta es la tercera a lo largo de la presentación, con el uso de las progestinas solas. Todas las progestinas pueden causar depresión, todas, por un efecto a nivel central. También las progestinas pueden hacer que el estado de ánimo mejore. La progesterona micronizada la utilizamos para el estímulo y producción de alopregnenolona a nivel cerebral de nuestras pacientes, pero hay una tendencia a alteraciones del estado de ánimo, especialmente premenstruales. Y si las pacientes han tenido depresión postparto o han tenido síndrome premenstrual, tratemos de alejarnos en primera instancia de los anticonceptivos de progestina solas. Eso no quiere decir que no lo podemos usar. Hay que estar pendientes y hacer el ajuste si es necesario. Y cuando una paciente nos comente que se siente algo diferente en algún tema, tenemos que hacerle caso. No todas las pacientes responden igual. Si una paciente les dice, doctor, tengo disminución de la libido, bueno, lo más probable es que si ya no está cansada de su novio o de su esposo y antes no tenía problemas y ahora está usando sus pastillas y ahora tiene problemas, lo más probable es que el efecto hormonal le está afectando. Y el efecto hormonal tiene 2 vías, bueno, tiene más de 2 vías, pero las 2 vías más importantes son el bloqueo a nivel cerebral de la LH, que hace que se produzca menos testosterona, y el efecto antiandrogénico general que tienen todos los anticonceptivos y algunos antiandrogénicos más todavía. Entonces, esas son pacientes que debemos tratar de bajarle la dosis de estrógeno de 35 a 30, de 30 a 20, y probablemente irnos a una progestina no antiandrogénica, probablemente no diurética, porque también es antiandrogénica, e irnos más hacia las neutras o aquellas que son levemente antiestrogénicas, como el levonorgestrel, por ejemplo. Entonces, hagámosle caso. Y si todavía tiene problemas de la libido, todavía tenemos una fórmula nueva en el mercado, tiene pocos años, que es la mezcla de estradiol con NOMAC, que es el acetato de nomegestrol, o sea, que es un estrógeno
de muy baja potencia utilizando una progestina totalmente neutra. Así que donde ponemos eso en el arbolito de las progestinas y las recomendaciones de estradiol, nos estamos alejando muchísimo de los problemas que pueda hacer una disminución de la libido. Y todavía habrá pacientes que tengan una disminución de la libido y tengamos que quitarle los contraceptivos. Escuchémosla y hagámosle caso. Tenemos que individualizar a las pacientes y tenemos que escoger la opción más apropiada. Yo he tratado en esta presentación de ponerles diferentes escenarios, hacerles recomendaciones. El camino es el que se los va a decir. Las preferencias de la paciente también hay que escucharlas y cómo se siente en relación a lo que le están recomendando y hacer los ajustes apropiados. Con esto quiero terminar mi presentación. Muchas gracias, doctor Cerota, por tan clara y excelente presentación como siempre. Ahora vamos a dar paso a preguntas que tenemos aquí en nuestro sistema. La primera pregunta, doctor Cerota, viene del doctor Domenico Melillo. La pregunta es, uso de los anticonceptivos en pacientes con trombofilia y en el posparto. Si nos pudiera aclarar algo. Bueno, primero Domenico, quiero saludarte. Tú sabes muy bien que a nivel de SPOC, a nivel del Consejo Panameño de Osteoporosis, a nivel de los ginecólogos de Panamá, de Santiago, de la gente del país, del mundo, de América Latina, todos te queremos. Y hemos estado recibiendo noticias muy prometedoras y halagadoras de tu estado general de salud y eso nos tiene a todos contentos. ¿Me la puedes repetir, Isela? Que estaba tan emocionado de recibir una pregunta de Domenico que... Igual, Si me doctor, puedes la primera si me pregunta puedes recibir. Sí. Sí, la pregunta es, uso de la anticoncepción en pacientes con trombofilia y en posparto. Sí, mira, la trombofilia es un problema que estamos teniendo hoy en día y si la paciente tiene trombofilia, nosotros no debiéramos de utilizar anticonceptivos orales. Los estrógenos estimulan la producción hepática de globulinas que aumentan las posibilidades de coágulos, número 1. Número 2, si tenemos que usar un estrógeno en la paciente, debiéramos de irnos por vía parenteral. Por ejemplo, los inyectables o anillo vaginal o parche. En lo personal no se los voy a recomendar. Lo primero que les dije es la recomendación oficial y la recomendación oficial es que no hay un aumento significativo de la aparición de trombos con el uso parenteral. Pero tenemos opciones y es mejor no jugar con ese no significativo porque la medicina no es blanco y negro. El segundo problema que tenemos es de que debiéramos de usar progestinas, pero el acetato de medroxiprogesterona aumenta los riesgos de trombosis en nuestras pacientes. Tal vez el Sayana que sacaron del mercado de 104 subcutáneo no lo tiene, pero el 150 medroxiprogesterona sí tiene un aumento en la incidencia de trombosis. El asunto es que nosotros siempre obviamos la realidad trombótica de las mujeres embarazadas. Una paciente normal tiene un riesgo de trombosis de 3 en 10,000 y el peor anticonceptivo, o sea, el de la dosis estrogénica más alta, con el antiandrogénico más potente, nos lleva ese riesgo a 9.2 en 10,000. 3 veces el riesgo aumentado. Entonces, todos hacemos una crisis por el riesgo aumentado de la trombosis, pero la embarazada hace 27 en 10,000 y la puérpera dando pecho tiene 42 en 10,000. O sea, que nosotros nos asustamos con el anticonceptivo, pero la mandamos a embarazarse y la mandamos a sentarse horas dando pecho. Entonces, las puérperas pueden desarrollar trombosis. Entonces, si las puérperas no desarrollan trombosis, el efecto hormonal anticonceptivo es mucho más bajo. Con eso no quiero decir que se tiren a locos a estar dando terapia, anticoncepción con estrógeno por vía oral. El otro tema importante de la trombofilia, y me preocupa, y eso lo hemos hablado muchísimo con los hematólogos, es que los pacientes con una pérdida o con casos de que no quedan embarazadas
presionan al médico y el médico le hace estudios de trombofilia a las pacientes, donde no hay eventos clínicos. Entonces, un aborto no está indicado a hacer un estudio de trombofilia. Una paciente infértil no está indicado a hacer los estudios de trombofilia, pero los estamos haciendo y automáticamente la paciente queda con un diagnóstico de trombofilia sin eventos clínicos. O sea, que ella queda marcada y tatuada el resto de su vida cuando nunca tuvo clínica. Y nosotros sabemos que hasta un 20% de pacientes puede tener trombofilia, la prevalencia puede ser hasta un 20%, pero menos de 3% de las pacientes hacen aborto repetido. Entonces estamos sobrediagnosticando la trombofilia y estamos dejando un grupo mucho más grande fuera de las opciones de usar anticoncepción. Bueno, doctor Cerotas, tenemos bastantes preguntas. Continuaré con esta que nos menciona el doctor Eric Toribio Medina. ¿Cuál es el tiempo máximo en que debe usarse la medroxiprogesterona y cuánto tiempo debe estar suspendida antes de un próximo ciclo? Mira, medroxiprogesterona es un medicamento muy clásico. El problema, y es muy bueno, voy a empezar por ahí. El problema de la medroxiprogesterona es que te causa un hipogonadismo a nivel cerebral, o sea, FSH-LH por el piso, por ende no produces estrógeno, no produces progesterona, no hay ciclos. Y entonces ese hipoestrogenismo empeora las posibilidades de cuadros depresivos de las pacientes, resequedad vaginal, y después de los 6 meses empiezas a tener un deterioro importante de la densidad mineral ósea, o sea, la masa ósea. Entonces, si tú tienes una paciente un año, yo diría, ok, pero no la puedes tener mucho tiempo porque realmente le estás afectando el hueso y tienes que intervenir tanto con calcio, con vitamina D y ver si necesita algún medicamento porque tal vez necesite medroxiprogesterona por alguna razón. Mientras más largo es el tiempo del uso de la medroxiprogesterona, la posibilidad de la amenorrea post-medroxiprogesterona es más larga. Entonces, generalmente cuando tú la suspendes, hay un proceso de amenorrea que puede ir de 6 a 18 meses. Entonces, el endometrio se ha adelgazado tanto que entonces le empezamos a dar cosas para que sangre, le damos anticonceptivo, eso no va a funcionar, tiene endometrio atrofiado y tú le das estrógeno y progesterona, lo vas a seguir atrofiando. Le das progesterona oral, ya sea progesterona, Provera, cualquiera de estas, le estás dando más atrofiador. Entonces, la paciente lo que necesita es estimular el endometrio con estrógeno por un tiempo que puede ser de 15 días a un mes, eso va a depender de cada caso, para entonces ciclarla. Pero oficialmente no está protegida después de los 3 meses, pero le puede tomar esa amenorrea entre 6 y 18 meses en regresar. Y mientras más largo fue el uso, más chance tienes de tener amenorrea. Doctor, hay una pregunta muy interesante que generalmente uno como ginecólogo queda con esa duda también. La pregunta es, ¿cuánto es la cantidad máxima por año que una paciente puede utilizar la píldora de emergencia? Mira, eso es una pregunta que no debe existir. No vas a tener ningún estudio de eso porque no está diseñada para eso. La píldora de emergencia, bueno, como sabes, es una pastilla de emergencia y en los lugares decentes, como los estudios de los escandinavos, los adolescentes o los adultos jóvenes que han buscado una píldora de emergencia, el efecto que ha tenido sobre estas personas es que en menos de una semana han sacado cita en una clínica de anticoncepción en sus lugares de atención primaria, policlínica, centro, lo que tengas. O sea que la píldora de anticoncepción de emergencia es una llamada de alerta, oye, tengo que hacer algo porque me tengo que cuidar mejor porque no puedo andar en esto. Lastimosamente, mucha gente se está cuidando con la píldora de anticoncepción de emergencia y eso no está bien. Y hasta donde yo sé, no hay ningún estudio que te va a decir porque tú no puedes hacer un estudio de una cosa que está mal hecha. Entonces, no. Lo que va a estar es enredando incluso los ciclos de la paciente y va a estar muy irregular. Lo que tenemos que lograr es que la paciente busque un método para cuidarse de una forma más regular. Para eso es la anticoncepción de emergencia.
Tenemos otra pregunta, doctor, donde nos comenta, buenas noches, ¿cuál es el anticonceptivo adecuado para una paciente de 20 años con ovarios poliquísticos y fibromas y que además tenga herencia de cáncer cervicuterino? Primero, pobre chica. Vamos a empezar por ahí. Herencia del cáncer. Recordemos que la incidencia de cáncer cervicuterino está basada en el virus del papiloma humano. Entonces, casi toda la incidencia está asociada a eso. Me imagino que habrá algunos de los colposcopistas que estará en el grupo, no me harán mentir. Algunos factores de riesgo como herpes pueden hacer que haya más incidencia de cáncer cervicuterino, pero no es algo que es heredable a efectos prácticos. Cuando tienes una paciente, eso es lo primero. Segundo, los fibromas, la estimulación con anticonceptivos no debe generar ningún problema. En teoría y matemáticamente, el uso de los anticonceptivos debieran de hacer que el crecimiento de los fibromas sea más lento, porque tú estás buscando bloquear la función de crecimiento de sustancias producidas en el ovario. No solamente es estrógeno y progesterona. Igual que la endometriosis, le damos estrógeno y progesterona y la paciente está mejor. ¿Por qué? Porque no hay factores intermediarios. Pero no usamos el anticonceptivo para evitar que los fibromas crezcan. Y en cuanto a ovario poliquístico, tú no estás obligado a darle anticonceptivo a ningún paciente. El ovario poliquístico tiene 4 metas de tratamiento. La primera es la regulación del ciclo. Si tiene ciclo regular, no hay nada que hacer. La segunda meta en ovario poliquístico es buscar bebé, y yo espero que esa muchacha de 20 años no tenga esa meta. La tercera meta es ir en contra de los efectos androgénicos. Acné, hirsutismo, cara grasosa, caída de cabello. Hay que preguntarle a la paciente si eso es un problema, porque muchas pacientes nos llegan y dicen, no, eso a mí realmente no me molesta. Sale una barrito y eso no es nada. Y la tercera meta de ovario poliquístico es el manejo de su resistencia a la insulina. Entonces, dentro de las metas de la paciente, que tienen que ver con anticoncepción, es la regulación y los efectos antiandrogénicos. No van a desaparecer los quistes. No sigamos diciendo eso porque no va a pasar. Por el efecto antigonadotrópico a nivel central, la imagen poliquística puede disminuir de tamaño, puede incluso hasta no verse, pero la paciente sigue siendo poliquística. Y sabemos que ya el concepto quiste tampoco es correcto, porque estos son folículos. No es un quiste en el sentido de que es una enfermedad que hay que operar, hay que quitarse, malignicia, duele. Nada de eso es cierto. Entonces, ¿qué anticonceptivo yo le daría a una muchacha de 20 años con ovarios poliquísticos? Casualidad, pues que tiene un fibroma por ahí. Depende de qué necesitas. Si necesitas un efecto antiandrogénico, pues tenemos los antiandrogénicos. Si es una chiquita y flaquita, probablemente me vaya con uno de 15. Si necesitas algo relativamente intermedio, me iría con los clásicos. Si la paciente es muy humilde, me iría con uno de los viejitos que tienen buen precio. Realmente depende de qué estás buscando. Pero lo primero y lo más importante, porque tiene ovario poliquístico, no tiene por qué salir con un anticonceptivo de la oficina. Hay que ver cuáles son sus metas. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Qué tan recomendado es el uso de dispositivos intrauterinos hormonales o el Implanon en pacientes con depresión y síndrome disfórico premenstrual? ¿Alguno es más recomendado que el otro? Mira, como les comenté, los problemas de depresión en las pacientes, si lo asocias a síndrome premenstrual, porque tú puedes tener una depresión y las progesteronas pueden molestarte más. Pero si aparte de eso tiene un síndrome premenstrual, definitivamente la progesterona tiene un efecto importante en esa paciente. Si no tienes opciones, y eso es lo que quiere la paciente, y después de haber negociado con ella, se lo podrías poner. Pero debes estar pendiente que si le empieza a afectar el estado de ánimo, debes retirarlo. Sabemos que el Implanon dura 3 años, sabemos que la Mirena dura 5 años, hay una Mirena Light de 3 años, puedes manejarte por ahí, pero si aparte de depresión tienes síndrome premenstrual, más me inclina la balanza hacia progesterona. Y si todavía no tenemos opciones, la podemos utilizar,
pero pendiente con la paciente. O sea, si te va a decir, mire doctor, la verdad es que no me siento bien y tengo unos mood swings muy feos y estoy muy decaída y se me quitó el deseo sexual y me quiero matar. O sea, definitivamente hay que salirse de ahí. Doctor, seguimos con muchas preguntas acá, pero voy a hacerle dos preguntas que nos enviaron desde vía internet. Eh, una de esas preguntas que nos mandaron por las redes sociales. La pregunta es, ¿qué debemos darle a un adolescente que haya iniciado vida sexual? ¿Qué debemos darle a un adolescente que haya iniciado vida sexual? Bueno, es anticonceptivos. Darle un consejo de que tiene que cuidarse, yo diría la primera cosa. Mira, hay un push muy grande a nivel de Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas y toda esta cosa que es population, ¿no? De el uso de anticoncepción de larga efecto, lo que llamamos los LARCs. Entonces, ya sea té de cobre, ya sea endoceptivo intrauterino, ya sea implanón o incluso inyecciones de depo que son cada 3 meses. La idea de darle LARCs a los, a los adolescentes es tenerlos amarrados de una forma más eficaz dentro de un momento de vida en donde son, yo no quiero decir irresponsables, pero probablemente no son tan preocupados. Dejémoslo ahí. Entonces, tú le pones un implanón a un adolescente, son 3 años. Le pones una T de cobre, hay de 10 y de 5 años. Entonces, puedes manejar eso. El asunto es que si bien esas son las recomendaciones para población, realmente debes hablar con tu paciente y buscarle las alternativas más prácticas para ella. Tenemos que recordar que muchos de los adolescentes tienen problemas importantes de acné y eso nosotros lo podemos manejar con anticoncepción oral, con buenos resultados. Así que realmente hay que hablar con ellos. Pero la recomendación OMS grande es un LARC para empezar. Bueno, doctor, otra pregunta de las redes sociales es, ¿una mujer de 20 años que no ha tenido actividad sexual puede comenzar a tomar anticonceptivos? Sí, sí los puede usar, pero depende para qué los quiere. Tal vez a los 20 años no va a tener una necesidad contraceptiva porque no está teniendo relaciones, pero tal vez tiene hirsutismo, tal vez tiene irregularidad menstrual, tal vez tiene dismenorrea que no puede controlar con ejercicio y con antiinflamatorios premenstruales, tal vez tiene un acné severo. Hay tantas razones. Puede tener hipermenorrea, o sea, sangrado abundante, o sea, una enfermedad de von Willebrand, en donde ella sangra mucho. Y no es mucho lo que podemos hacer como tratamiento, pero hay que darle un anticonceptivo para que sangre menos. O sea que el anticonceptivo no necesariamente es para evitar quedar embarazada. Doctor, otra pregunta de la plataforma. ¿Cuál es la conducta cuando una paciente con antecedente de migraña sin aura, en caso de indicarle anticonceptivos combinados y desarrollar aura, puede seguir con métodos hormonales? O sea, una paciente migrañosa sin aura, si le doy anticonceptivo desarrolla aura. Sí, claro, hay que suspenderlos. Hay que suspenderlos. El aura es malo, malo con estrógenos, así que probablemente yo me iría con una progestina sola, oral o implante o una T de cobre, me iría probablemente por ahí. Pero esa misma paciente con migraña sin aura, uno le puede hacer el estudio y si le da aura ya contesté esa pregunta. Pero si tiene esa misma paciente migrañosa, sería bueno hacerle un cuadro del ciclo de las molestias. O sea, un cuadro de 60 días en donde ella pone cada día qué día le vino la menstruación, en qué momento le apareció la migraña, qué fue lo que comió, se peleó con el novio, comió comida china, tomó vino tinto, le echó ajinomoto, o sea, todos los factores de riesgo que den migraña. Y si tú logras demostrar que hay una onda, un patrón de aparición de migraña en esos 2 meses, probablemente es una migraña hormonal, una migraña premenstrual o una migraña ovulatoria. Y en esos casos, la anticoncepción le va a quitar esa migraña en esas pacientes. Claro, es sin aura y usó el anticonceptivo y no le dio aura. Pero si tienes aura, no. Eso definitivamente no.
Perfecto. Doctor, vamos a hacer una última pregunta para dar paso a lo que sigue. Buenas noches. ¿Nos puede dar algún comentario sobre posible disminución de la efectividad de los anticonceptivos en relación con la obesidad? Anticonceptivo y obesidad. Sí, hay varias cosas que suceden con los obesos. Primero, el índice de masa corporal. Cuando un paciente pesa más de 175, 180 libras, ya se habla de que los anticonceptivos de 30 microgramos empiezan a disminuir su efectividad. Probablemente la paciente debiera de pasar a un anticonceptivo un poco diferente. Ahora, que pierde efectividad no quiere decir que no los puede usar. Sí los puede seguir usando, pero hay que estar conscientes de que ya no son tan seguros como antes. Eso es lo primero. Lo segundo es que muchos pacientes que están en obesidad están haciendo dietas y están tomando medicamentos para perder peso, especialmente, se me escapa el nombre químico del Xenical, que hace que no se absorba adecuadamente la grasa por el paciente. Y estos medicamentos que afectan absorción de grasa, afectan absorción de anticonceptivos también. Entonces, no lo asocian los pacientes y entonces suceden embarazos. Bueno, doctor, creo que voy a dar una última pregunta que es interesante. ¿Recomendación de qué tipo de anticonceptivo utilizar en mujeres en la perimenopausia? Mira, no entré en los cuadros de recomendación de OMS para anticoncepción en la perimenopausia. No hay contraindicación, a menos que haya algo médico, no hay contraindicación para uso de anticoncepción combinada en la perimenopausia. No lo hay. Siempre decíamos que los 40 y nos daba miedo, nos íbamos a los 45 y nos da miedo. Hoy en día sabemos que no. Hay que usar dosis bajas. Las pacientes lo pueden usar perfectamente hasta la menopausia. Y como ellas están sangrando con los anticonceptivos, y si tú le haces un FSH-LH, no tiene resultados confiables para decir el momento de la menopausia, la recomendación es usarla hasta 2 años más de la edad promedio de la menopausia en tu país. En el caso de Panamá, pues el estudio que hicimos con el doctor Rafael Andrade hace muchos años, vimos que es 50 años un mes. Entonces, en teoría, debiera de continuar utilizando su anticoncepción con estrógeno o sin estrógeno. Si no quieres el estrógeno, te puedes ir con las progestinas que hemos hablado, pero sí puede usar el combinado. Lo ideal es a dosis bajas hasta los 52 años. Gracias, doctor Cerotas, por tan clara presentación. Ya hemos visto las respuestas de una infinidad de preguntas que tenemos. Con esto terminamos este webinar, no sin antes darle la palabra al doctor Corella. Así es, muchísimas gracias, doctora Peñalosa. Todo felicitar al doctor Cerotas por tan excelentísima presentación, doctor. Gracias. Gracias por su puntualidad, por su fineza a la hora de abordar todos los temas. Pienso que fue de un provecho para todo el gremio médico que esta noche nos acompañó. Y espero que sea también aplicable a lo que es la práctica clínica diaria, ¿verdad? En beneficio de los pacientes, que al final de cuentas es para eso que somos médicos. De parte de lo que es Abbott, quisiera pues darles las gracias. Perdón, creo que aquí tuve un pequeñito problema a la hora de compartir lo que eventualmente quería compartirles. Cierto. Un segundito. Ah, no, estoy compartiendo bien. Sí. De parte de Abbott, quisiera darle las gracias por esta oportunidad que pues, nos brindaron. Estamos muy agradecidos por haberles acompañado esta noche, esperando que en un futuro pues todo esto cambie y que pues ojalá sea algo más personal, claro está, y podernos visitar y tal vez saludar y hablar y abordar más temas. Y sí, tal vez en un momento más ameno abordar todas las preguntas que eventualmente siempre quedan
sin contestar lastimosamente por razones de tiempo y comodidad también. De parte de Abbott, nada más recordarles, estimados doctores y gremio médico, que pues contamos con un portafolio de productos en donde tenemos la opción completa para cada una de las pacientes y contamos con el mejor equipo para su servicio. Todas estas doctoras que amablemente están visitándoles cada mes, contactándoles ahora, bueno, por WhatsApp, por diferentes vías, están completamente a su servicio, son altamente capacitadas y pues ya la idea es llevarle el mensaje de todos los productos eventualmente que se puedan adaptar a sus pacientes y si estos califican para el uso del mismo, pues también ahí podrán encontrar ustedes para, esas pacientes que califican para el uso de Belaface o Belaface 20 para un control de ciclo, de dismenorrea o de acné leve moderado, aquellas pacientes que eventualmente quieren cuidar su peso o tienen, como ya lo mencionaba el doctor, el trastorno fólico premenstrual, tenemos todo lo que es la familia MIA y MIA 20 o aquellas que ya padecen de un acné un poco más severo o el síndrome de hiperandrogenismo como tal, podemos encontrar propiamente lo que es la familia Dixie 30 y 35 y pues sin dejar de lado también en lo que compete al progendo, sus indicaciones en abordaje ginecológico y también en lo que es la prevención de el aborto recurrente y como complemento pues el Gynflu-D para las infecciones vaginales. Simplemente quería de nuevo agradecerles de nuevo por la oportunidad, esperando a poderles acompañar en otra ocasión. Y muchísimas gracias, muy buenas noches, que se sigan cuidando y a pesar de que eso esté pasando, pues siempre vamos a salir adelante, no importa las circunstancias, nada más hay que tener paciencia. De nuevo, doctor Cerota, doctora Peñalosa, muchísimas gracias. Gracias al SPOC. Y allá en Panamá, saludos desde Costa Rica, se les aprecia montones a los panameños y que se sigan cuidando, que tengan una feliz noche y pues, si ya están en casa, que tengan un feliz descanso también. Muchísimas gracias entonces. Bueno, Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Corella. Doctor Cerota, si quiere dar algunas palabras de despedida. Bueno, nos despedimos, pues tenemos que ir a cenar y a hacer todo lo demás. Pero gracias por haber estado, es un tema importante. Siempre he estado abierto a preguntas. Si todavía queda alguna duda, pues información está por ahí. CELA lo tiene, el laboratorio lo tiene, SPOC lo tiene y con gusto los puedo ayudar si tienen alguna duda. Bueno, queremos agradecer a todos los participantes, doctor Cerota, doctor Corella, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, nuestro agradecimiento. Feliz noche para todos.